Cuando estábamos haciendo el check-in en el aeropuerto José Martí, una persona delante de nosotros no pudo abordar por no tener pasaje de vuelta. Y en ese momento entendí algo. Hasta el último minuto te podía salir mal. Ese fue el primer golpe del viaje y todavía ni siquiera habíamos salido de Cuba. Hoy quiero contarte cómo fue realmente el día que salimos rumbo a Rusia. No como una historia resumida en emigramos y ya, sino cómo fue de verdad, con tensión, con cansancio, con contraste, con miedo y con esa sensación de que estábamos atravesando no solo 3 aeropuertos, sino 3 etapas emocionales completamente distintas. El día que salimos de Cuba, mi esposa y yo, porque sí, no me fui solo, nos fuimos juntos. Y eso hace que todo se viva diferente, porque tú te vas acompañado. No solo estás procesando tu propia salida, también estás pendiente del otro, de cómo se siente, de lo que está viviendo, de lo que está dejando atrás, de cómo está viviendo un momento que puede cambiarle la vida por completo. Nosotros salimos por la Terminal 2 del aeropuerto José Martí, y aunque por fuera todo parecía moverse con normalidad, por dentro uno lleva una mezcla difícil de explicar. No es solo nervio, es una sensación rara, como si la vida te estuviera empujando hacia adelante mientras una parte de ti todavía no termina de soltar lo que deja atrás. Y justo ahí, antes de salir, pasó algo que nos cambió la energía del viaje. Delante de nosotros, una persona no pudo abordar porque tenía pasaje de ida, pero no de vuelta, y no lo dejaron montar hacia Alemania. Puede parecer un detalle, pero no lo es, porque una cosa es tener nervios normales de viaje y otra, muy distinta, es ver ahí mismo, delante de ti, que el plan de alguien se cae por un detalle. Eso te mete miedo, te hace pensar cosas que no querías pensar, te acelera la cabeza, empiezas a revisar mentalmente todo, los papeles, los boletos, los pasos, todo. Aunque tú tengas lo tuyo en regla, en ese momento entiendes que mirar no se siente seguro hasta que de verdad ya estás montado y el avión despega. Y para mí, ese fue el verdadero comienzo del viaje. Emigrar no empieza cuando el avión despega, empieza cuando descubres que hasta el último minuto todo puede venirse abajo. Yo quería contar bien esta historia porque mucha gente habla del viaje, pero no habla de las diferencias entre los lugares por donde pasa. Para mí, eso fue clave. José Martí fue la salida. Fue el lugar donde todavía estábamos dentro de lo conocido. Sí, te ibas. Sí, había tensión. Sí, ya el peso emocional estaba arriba, pero seguías en tu idioma, en tu ambiente, en tu referencia de siempre. Incluso visualmente el aeropuerto puede dar una impresión moderna y eso también influye, porque todavía no has recibido el golpe completo del contraste. Todavía estás en Cuba. Todavía no te ha atravesado del todo la sensación de estoy entrando en otro mundo. Ese golpe vino después, porque después de más de 11 horas de vuelo ya no llegas pensando igual. Después vino el vuelo de más de 11 horas hasta Alemania. Y un viaje así no solo te cansa físicamente, también te cambia la cabeza. Llegas agotado, medio desconectado, tratando de entender dónde estás, qué falta, qué sigue. Y ahí empezó el segundo mundo del viaje, porque Múnich no fue solo una escala, fue el primer contraste real. Estuvimos 6 horas en Alemania y ese tiempo fue suficiente para sentir que habíamos salido por completo de todo lo conocido. Mi esposa lo vivió de una manera muy clara. Ella pudo notar la diferencia entre lo que habíamos dejado atrás y lo que teníamos delante. No era solo otro aeropuerto, era sentir otro ritmo, otra lógica, otra organización, otra energía, pero también otra frialdad. Y ahí se rompió cualquier idea simplista de comparar todo desde lejos, porque una cosa es imaginar un lugar y otra es pisarlo después de 11 horas de vuelo, cansado, vulnerable y con la cabeza todavía procesando que ya saliste de tu país. José Martí era la despedida, pero Múnich fue el contraste. Y como si el cansancio no fuera suficiente, en Múnich tuvimos otro primer choque, el encuentro con una cubana prepotente, y ese fue fuerte. Porque muchas veces uno cree que el primer impacto va a venir del idioma, de los alemanes, de Europa, del ambiente, pero no. A veces el primer choque te lo da una persona, una actitud, una energía que te cae encima cuando tú estás agotado, descolocado, tratando de mantener la calma. Y eso también me marcó porque hizo todavía más real en momentos. Ya no era solo estamos en Alemania, era estamos cansados, fuera de nuestro país, procesándolo todo y encima nos toca lidiar con una mala experiencia humana en plena escala. Ese tipo de cosas que te aterrizan, te bajan de la película romántica del viaje. Y ahí entendí algo. A veces el primer choque no te lo da el país, te lo da una persona.
Después de 6 horas en Alemania nos tocaba seguir. Nos montamos en otro vuelo, esta vez 3 horas hacia Moscú. Y ahí la sensación volvió a cambiar. Porque Múnich todavía era tránsito, todavía era una pausa, todavía era una escala. Pero Moscú ya no. Moscú era el punto donde se acababa el viaje como trayecto y empezaba el viaje como vida. Yo ya había estado una vez anterior en Rusia, no era mi primera vez. Pero esta vez era completamente distinta, porque ahora iba con mi esposa. Ahora no era una ida cualquiera, ahora era una decisión compartida. Ahora se trataba de empezar de nuevo y cuando tú sabes eso, el peso del viaje cambia. Hay escalas que son solo tránsito y hay destinos que ya te empiezan a exigir antes de aterrizar. Cuando llegamos a Sheremetyevo en Moscú, ya entramos en el tercer mundo emocional de ese viaje. Porque si José Martí fue la despedida y Múnich fue el contraste, Sheremetyevo fue la realidad. Ahí ya no había idea, ahí ya no había romanticismo, ahí ya no había comparación mental, ahí ya era la verdad. Ya estaba el cansancio acumulado del viaje, ya estaba el cuerpo agotado, ya estaba el frío, ya estaba el idioma, ya estaba la incertidumbre y además había algo más. Supuestamente teníamos un contacto que nos estaba esperando y digo supuestamente porque cuando llegas a un país nuevo después de tantas horas, tú te aferras a cualquier cosa que te dé un poco de seguridad. Pensar que alguien te espera se siente como un alivio. Pero hasta que no lo ves, no hay tranquilidad completa. Hasta que no compruebas que todo está bien, la tensión no se va. Y ahí fue donde sentí que el viaje ya no era un viaje, era una prueba. Y por si fuera poco, cuando llegamos a Moscú, la temperatura estaba en -4 grados. Y para quien sale de Cuba, eso no es un detalle menor. Ese es el golpe real, no una idea, no una foto, no una referencia. El cuerpo entendiendo de golpe que está en otro mundo. El frío te lo dice sin hablar, te dice que ya no estás en tu clima, ni en tu entorno, ni en tu zona conocida. Y creo que eso fue uno de los momentos más claros de todo el trayecto, cuando el cuerpo sintió antes que la mente que la vida ya había cambiado. A veces no entiendes que tu vida cambió hasta que el cuerpo lo siente primero. Cuando hoy pienso en ese día, no recuerdo solo los 3 vuelos, recuerdo el susto del check-in en José Martí. Recuerdo la tensión de ver a alguien quedarse sin abordar delante de nosotros. Recuerdo el desgaste de más de 11 horas hasta Alemania. Recuerdo las 6 horas en Múnich. Recuerdo la mirada de mi esposa notando el contraste de verdad. Recuerdo el encuentro con aquella cubana prepotente. Recuerdo las 3 horas hacia Moscú. Recuerdo llegar a Sheremetyevo con el cansancio encima y con la incertidumbre de si realmente iba a estar ese contacto esperándonos. Recuerdo el golpe de -4 grados. Y cuando uno junta eso, entiende algo importante. No estábamos cruzando solo una ruta aérea, estábamos cruzando una frontera interna, porque en un día dejamos atrás un país, atravesamos un mundo desconocido y aterrizamos en una vida que todavía no sabíamos cómo iba a ser. Y ahí fue cuando entendí que no habíamos pasado por 3 aeropuertos, habíamos pasado por 3 etapas emocionales completamente distintas. José Martí fue el lugar donde empezó la despedida. Múnich fue el lugar donde se rompieron muchas ideas y llegó el primer contraste real. Y Sheremetyevo fue el lugar donde se acabó la teoría y comenzó la vida nueva. Por eso yo no puedo contar ese viaje como si hubiera sido solamente salimos de Cuba y llegamos a Rusia. Fue mucho más que eso. Fue tensión, fue cansancio, fue contraste, fue incomodidad, fue incertidumbre, fue responsabilidad, fue el cuerpo y la mente entrando poco a poco en una nueva realidad. Y quizás lo más honesto que puedo decir hoy es esto. A veces uno no cambia de vida en un solo momento. A veces cambias por etapas, por golpes, por señales, por contrastes, hasta que llega un punto en que ya no hay vuelta atrás. El día que salimos de Cuba, mi esposa y yo pasamos por el aeropuerto José Martí, pasamos por Múnich, pasamos por el Sheremetyevo. Y aunque el trayecto tenía una ruta clara, la vida que venía no. Y hay viajes que te cambian de país. Y hay viajes que te cambian por dentro para siempre. Si has emigrado, ¿en qué momento sentiste de verdad que ya habías dejado atrás tu antigua vida? Si esta historia conectó contigo, déjamelo en los comentarios. Quiero saber cuál fue ese momento en tu vida en que entendiste que ya estabas entrando en una etapa completamente nueva. Y si te interesan las historias reales sobre inmigración, familia, decisiones difíciles y empezar desde cero, suscríbete, porque aquí hablamos de la vida real sin maquillaje, como se vive de verdad.